Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la puesta en común del ejercicio dedicado al Museo de Sitio Carmelita. Esta es la puesta común para la semana del 26 al 29 de octubre de este año 2020. En nombre de mis colegas, los doctores Sonia Fuentes, Javier Quiñones y Danilo Cayén, les compartimos esta puesta en común, esperando que sea de utilidad para ustedes y que de verdad la revisen y que el material que hemos resumido acá, como siempre y como todas las otras puestas en común, les sirva para resumir todas las asesorías que tuvimos esta semana y que este material lo apliquen en preparar su última asesoría para la semana entrante. Bueno, como siempre, iniciamos con los aspectos positivos, todos aquellos aspectos que nos permitieron avanzar durante esta semana. Algunos grupos ya entendieron cómo aplicar los referentes contextuales en las áreas de pauta. Algunos grupos ya intervinieron el contexto exterior inmediato. Ahí vamos bien, algunos todavía les hace falta y por eso vamos a dedicar las próximas diapositivas. Pero antes quiero hacer un paréntesis y quiero que vean esta imagen del arquitecto africano Francis Kéré para la Serpentine Pavilion de Londres. Vean cómo el arquitecto Kéré tuvo la capacidad de identificar unos referentes culturales muy propios de la cultura africana, los somete a procesos de abstracción y genera realmente una expresión verdaderamente contemporánea. ¿Cuáles son aquellos aspectos entonces que tenemos pendientes y que tenemos que trabajar esta semana? El tema de la metáfora conceptual como metodología para el diseño es importante. Todavía tenemos que enfatizar el proceso y la aplicación de los conceptos y términos de manera adecuada. En la medida que utilicemos los términos y los conceptos de manera adecuada, lo vamos a poder mantener en nuestra mente y va a ser mucho más fácil aplicarlo. Un referente es aquel elemento que hemos identificado como muy propio de la cultura, del contexto, del ambiente y que lo vamos a someter a un proceso conceptual de abstracción para que nos evoque algo muy propio del lugar. Por eso es metafórico. Y el área de pauta es donde lo vamos a aplicar. Por eso es el área de pauta del referente conceptual o metafórico, ¿verdad? Como en el caso que tenemos en la imagen. ¿Se recuerdan cuando les comentábamos de ese ejercicio de diseño que tuvimos con la arquitecta Maceli en Tikal? El referente es la serpiente, ¿verdad? Está pintada en rojo y evoca, la metáfora es que esa serpiente está descendiendo, ¿verdad? El área de pauta es la escalera que usamos para como elemento de interconexión para comunicar el primer nivel con el segundo nivel, ¿verdad? Y ya es un elemento arquitectónico. Entonces, pero como ustedes pueden darse cuenta, ahí no estamos geometrizando la serpiente, no, sino que se está volviendo un concepto que evoca algo. Entonces, es un concepto evocador, no es geometrizar la forma, por favor. Entonces, y después, obviamente, eso se aplica utilizando principios de diseño fundamentales como los planos seriados, la repetición, la anomalía, simetría, etcétera. Todo eso ustedes ya lo vieron desde fundamentos del diseño. Y todo eso es un proceso que tiene que graficarse, ¿verdad? Que tiene que modelarse, que tiene que utilizar herramientas de diseño, ¿verdad? Por eso al representar este proceso es importante hacerlo en 2, 3 y hasta en 4 dimensiones, ¿verdad? Tiempo, espacio. Por eso son necesarios el boceto para dejar registrado las plantas, las elevaciones, las perspectivas, cómo nos imaginamos el lugar, el modelo también para ver el espacio y el video. Con nuestros teléfonos celulares podemos grabar pequeños videitos para ver cómo sería hacer un recorrido dentro de ese espacio. Y esto nos permite, todos estos medios de expresión nos permite evaluar la propuesta espacial y por eso lo llamamos laboratorio de diseño.
Por otro lado, también tienen que revisar el impacto de la propuesta, la masividad. Algunos grupos todavía están trabajando propuestas muy masivas y ahí tiene que ver el material, tiene también el volumen, pero tiene que ver sobre todo cómo lo están integrando ustedes al contexto sin dejar de ser contemporáneos. La experiencia espacial debe ser contextual y contemporánea, como la imagen que tenemos en pantalla del arquitecto Mario Cucinella. Vean ustedes cómo los materiales, la escala, la proporción realmente generan un edificio que dialoga con sus usuarios, ¿verdad? Y no deja de ser contemporáneo. También al mismo tiempo aquellos elementos de exposición que ustedes usen para los exteriores deben de coordinarse con los interiores y deben de estar vinculados al guión museográfico, eso es importante también. Deben de contemplar espacios verdes para no amenazar la permeabilidad del terreno. Por supuesto que son importantes las plazas, las ciclovías, los elementos de interconexión, tanto internos como externos, pero tienen que tener mucho cuidado de contemplar el uso de espacios de masas vegetales con especies locales para generar esa permeabilidad. De ahí entonces que caemos en que la intervención de los espacios exteriores que estamos haciendo en esta oportunidad es de diseño urbano. Por supuesto que qué bien que hayan ustedes hecho su análisis desde la planificación urbano, que hayan hecho su diagnóstico, su análisis del lugar, del contexto y que hayan visto cuáles son los usos del suelo, ¿verdad? Y entonces ahora tienen que empezar a diseñar aquellos elementos que componen el paisaje urbano, que debe ir integrado, como decíamos, al guión museográfico, con elementos bióticos y abióticos, plantas, muebles, una paleta vegetal adecuada al contexto, bancas, luminarias, señaléticas, pavimentos, plazas, caminamientos. El diseño del conjunto debe responder a criterios también de organización espacial, eso no lo deben de dejar por un lado, ¿verdad? También otro aspecto que tienen que revisar la mayoría de los grupos es la lógica estructural, sus vigas, sus columnas, qué sistema constructivo quieren usar, tanto en muros como en cubiertas. Evaluar la posibilidad de cubiertas livianas, materiales de construcción, detalles constructivos en las vistas, articulaciones, anclajes, bases de columnas, etc. La arquitectura bioclimática también tienen que aplicarla, aparte luces, chimeneas de vientos, elementos de control climático. En este aspecto les sugerimos que revisen la arquitectura y la propuesta del arquitecto italiano costarricense Bruno Estaño, que realmente tiene una arquitectura bioclimática aplicada al trópico, pero desde una expresión contemporánea. En cuanto al dibujo, es importante que se recuerden siempre de indicar el norte, usar el alfabeto adecuado de líneas, indicar los cortes o las secciones en las plantas, los niveles en las plantas, que es algo que se les está olvidando. A lo mejor por la premura de preparar la asesoría, pero esto no puede pasar en la presentación final. Por otro lado, también la presentación o comunicación arquitectónica. Las láminas no deben de ser muy cargadas, los esquemas y bocetos tienen que ser propios, cuando no sea así, indicar la fuente, ¿verdad? Y practiquen siempre el tiempo de su exposición. Recuerden que la sostenibilidad no es una moda, es un movimiento cultural y como tal debemos de asumirlo y debemos de expresar toda nuestra arquitectura a través de procesos de diseño que contemplen este movimiento cultural como una posibilidad que puede ayudarnos no solo a hacerle frente a lo que está sucediendo en este momento con la pandemia, sino también a aquellos otros problemas que ya tienen años de estar amenazando a la humanidad, como el calentamiento global, y generar oportunidades de desarrollo integral para las comunidades. Este museo es una posibilidad de desarrollo integral para los habitantes de dicha localidad y como tal debemos de abordarlo.
Es la última asesoría, así que les encargamos que presenten todo lo que consideren necesario. Si tienen alguna duda, deben dejar el tiempo pertinente para plantearlo y para que nosotros podamos responder de manera adecuada esa duda que ustedes tengan. Ánimo jóvenes, ha sido un año difícil, pero con actitud saldremos adelante. Trabajen duro, es el único secreto. La excelencia es el secreto. Ustedes tienen la capacidad, ustedes tienen los recursos, así que por favor sigan adelante y los vemos la semana entrante.